¿Qué tal? Muchas bendiciones. Bienvenidos a nuestro podcast Hablemos de Todo. Mi cielo, hoy tenemos un tema muy especial para compartir con todos los amigos que nos siguen, no solamente a través de nuestro canal profético, a través de video, sino también a través de las plataformas en audio donde se escucha este podcast Hablemos de Todo, a través de Apple Podcasts, a través de Spotify. Mucha gente está comenzando a descargar nuestros podcasts, amor, y ya este es el podcast número 17. Y hoy tenemos un podcast muy especial, mi cielo, y vamos a estar hablando acerca de las despedidas. ¿Por qué son importantes las despedidas? Bueno, un gusto saludarlos a todos. Estoy sumamente emocionada por este tema que vamos a estar abordando hoy, porque hoy queremos hablar de las despedidas. Y las despedidas son parte de la vida. No estamos hablando de la despedida física, ese es otro tema. Estamos hablando de cuando nos toca despedirnos de ciertas personas en distintas temporadas de nuestra vida. Y cómo muchas veces nosotros somos expertos en llegar a un lugar. Somos expertos a dar la bienvenida, porque una bienvenida siempre causa celebración. Somos expertos en saber manejar esos momentos de nuestra vida que generan felicidad, pero no tenemos muchas veces las formas de Dios, las herramientas, el conocimiento, la sabiduría para despedirnos de alguien o para despedirnos de un lugar. Entonces es clave que nosotros aprendamos a también lidiar con las despedidas en nuestra vida, porque constantemente vemos que llegan personas a nuestra vida, pero por más que queramos hay relaciones que no son para siempre. Y no por algo malo, sino porque sencillamente hubo un distanciamiento. Muchas veces hay situaciones que causan ese distanciamiento. Pero lo importante en este episodio es que podamos aprender a lidiar con las despedidas y sobre todo ver cómo la palabra aborda diferentes personas que les tocó despedirse y cómo esas personas lidiaron con esas situaciones. Y lo compartíamos antes de hacer este episodio. Hablábamos de una situación que relata Hechos 15, 38 al 40. Dice: pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, quiero que ponga atención acá, porque dice, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Entonces vemos acá que hubo un desacuerdo entre ellos. O sea, pasó una situación. Para que usted entienda un poquito el contexto de lo que estaba ocurriendo, Pablo no quería que Marcos fuera con ellos, porque Marcos previamente en otra misión ministerial, pues los había abandonado. Y pues evidentemente yo puedo pensar que Pablo todavía estaba molesto por la situación. Dijo, este elemento no me sirve para lo que quiero hacer. No quiero que vaya en esta oportunidad porque ya me abandonó una vez, ¿cómo no me va a abandonar en otra vez? O sea, vemos acá que estaban las emociones, de pronto lo que ambos sentían en el momento, y vemos que Bernabé no buscó convencer a Pablo, sino que agarró y eligió irse con Marcos. Tomaron un lado, se fueron a Chipre, y pues Pablo sencillamente agarró y se fue a otra misión, ambos, a seguir cumpliendo con lo que ambos hacían, que era predicar, seguir cumpliendo con su asignación, seguir haciendo el ministerio, seguir sirviendo a Dios, amaban a la gente, o sea, siguieron adelante. Pero toda esta separación, esta despedida, lo generó que hubo un desacuerdo entre ellos. Amor, y es bien importante que la gente entienda cuál es el corazón de este episodio. Es que en nuestra vida, no solamente dentro del ámbito cristiano, en nuestra vida secular, en el trabajo, va a haber desacuerdos, como le pasó a Pablo, que me llama la atención que la Biblia dice, y hubo
total desacuerdo entre ellos. O sea, fue un confrontamiento fuerte. Lo mismo le pasó a Pablo con el mismo Pedro y con los discípulos. Tanto que hasta tuvieron una riña y tanto que el apóstol Pablo tuvo que hasta defender su apostolado en contra de los apóstoles que habían estado con Jesús, que Jesús había comisionado. Pero si esto no pasa, Pablo nunca hubiese emigrado a expandir el evangelio del reino por diferentes lugares a donde los apóstoles del Cordero, que yo les llamo los primeros 12 apóstoles, nunca fueron a predicar. Mas, sin embargo, Pedro, por ese desacuerdo que tuvo con los apóstoles, fue obligado prácticamente por la situación a separarse de los apóstoles originales y se fue a predicar el evangelio porque era necesario. Entonces, hay ocasiones a donde las despedidas van a ser necesarias. Ministerialmente, secularmente, va a haber despedidas. Yo ahorita hay un muchacho que tiene un tremendo talento, un tremendo llamado para hacer negocios, pero él llevaba toda su vida trabajando en un almacén. ¿Es malo? No, pero hubo un desacuerdo en su trabajo a donde literalmente lo tuvieron que correr. Bueno, no te vayas muy lejos, a mí me pasó. Antes de yo predicar tiempo completo, mi propio jefe en el trabajo, yo era uno de los mejores trabajadores, pero siempre estaba yo pidiendo permiso los viernes y a veces hasta los lunes porque me iba de campaña. En aquel tiempo eran campañas evangelísticas y me iba a diferentes lugares, ciudades, estados a predicar la palabra, y hasta que un día mi jefe me dijo: ¿sabes qué, José? Tú eres un tremendo hombre de Dios, yo te voy a pedir que mejor renuncies y te vayas a seguir haciendo la obra de Dios. Y prácticamente, o sea, me dolió porque me corrió. ¿Por qué? Porque, o sea, obviamente a nadie le gusta que lo corran de un trabajo. No, por supuesto. A nadie le gusta despedirse de esa forma. Y aunque me sentí triste, me molesté, pero también eso fue lo que impulsó a que yo comenzara a contemplar servirle al Señor tiempo completo para ser más efectivo en el propósito de Dios. Hasta el día de hoy yo no trabajo secularmente, mi esposa y yo trabajamos full time para el Señor. Y amor, lo mismo pasó con tu trabajo secular. Tuviste que tener una despedida. Sí, y todos quisiéramos que las relaciones fueran permanentes. Todos quisiéramos, especialmente esas relaciones que de pronto las hemos disfrutado, que han sido de bendición para nuestra vida, quisiéramos pues que no se terminaran nunca. Y hay relaciones, por supuesto, que es mejor una despedida permanente, por mucho que causen dolor en nuestra vida. O sea, y aquí hay un elemento importante que cabe mencionar, no lo vamos a abordar luego, más profundo en otro episodio, pero hay relaciones importantes de pacto donde por supuesto pueden haber desacuerdo. Una relación de pacto como nosotros, nuestro matrimonio, puede haber un desacuerdo en algún momento, puede haber una circunstancia, una situación, y no quiere decir que nos vamos a despedir, no, tenemos que saber lidiar con eso. Pero hay relaciones en donde de pronto la relación se volvió tóxica, se volvió abusiva, en donde evidentemente lo que mejor conviene es una despedida permanente, una separación, por más que cause dolor. Y yo sé que a lo mejor hay gente que hoy día puede identificarse con este tema que estamos hablando. Te ha tocado despedirte recientemente de una relación importante en tu vida, o tal vez has tenido amistades que simplemente se distanciaron de ti sin ninguna razón y no tuviste oportunidad de generar ese cierre, ¿sabes? Ese cierre de hablar, pero ¿qué pasó? ¿Qué te hice? La incertidumbre. La incertidumbre, pero ¿por qué se alejaron? Nosotros hemos pasado situaciones así. Hemos tenido personas que eran importantes en nuestra vida, ministerialmente y todo, y de pronto hubo un distanciamiento y nunca nos hablaron, nunca nos dijeron qué pasó. Sencillamente, hasta el día de hoy, sencillamente se alejaron, nunca respondieron un mensaje, sencillamente hubo ese distanciamiento, y por supuesto que es doloroso. Es muy, muy doloroso. Tal vez en este momento hay relaciones en donde de pronto no está seguro cuánto van a durar, hay mucha inestabilidad, pero yo quiero que usted vea acá es cómo en esta palabra
cómo en este versículo que el Señor nos habla por medio de su palabra, Él nos enseña, nos da, el Espíritu Santo nos puede dar revelación de cómo podemos lidiar con las despedidas. Puede que a lo mejor hoy día tengas una relación importante en tu vida donde tengas opiniones divididas, opiniones distintas, pero una opinión no es razón de separarte, no es razón de despedirte, no es razón de irte de un lugar o de irte de una relación que puede ser arreglada, que puede ser restaurada, donde puede haber reconciliación. Y fíjate que acá, mi amor, en este versículo precisamente, más adelante vemos que aquí era una diferencia de opinión porque, bueno, Pablo estaba disgustado a lo mejor por lo que había pasado, pero hay algo clave que aquí vemos y es que ninguno de los dos habla mal de ninguno de los dos. O sea, ahora es que comenzó el podcast. Cuando Pablo se va a hacer lo de él, no habla mal de Marcos, no da detalles de qué fue lo que pasó. No se pone a expresar públicamente. Porque no se sabe por qué se alejaron. Simplemente hubo un desacuerdo. Y porque la palabra dice que en la misión previa, Marcos lo había abandonado, pero Pablo no ventila. O sea, no ventila cómo él se estaba sintiendo en el momento, o cuál era su enojo. O no se puso a hablar mal de ellos, a criticarlos públicamente. No hay detalles de qué pasó íntimamente, pero vemos que tomaron la decisión de no hablar el uno del otro, de no criticarse, de no murmurar el uno del otro. Y me llama la atención que más adelante hay un versículo en 2 de Timoteo 4:11 que dice que años más tarde Pablo le escribió a Timoteo y le dice en ese versículo que trajeran a Juan Marcos porque Juan Marcos le era útil para el ministerio. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Aquí hay una lección importante porque ellos no, como tú siempre dices algo, que es un principio también en nosotros, que es no quemes los puentes. Porque más adelante, para el propósito de Dios, en su soberanía, en su grandeza, esa persona de la cual un día tú te despediste, puede ser una persona clave e importante para el propósito que Dios tiene para tu vida. Y lo vemos en esta historia. Vemos que Pablo luego le dice que lo mande, que lo llame, porque le podía ser útil para el ministerio. Es decir, que esa relación hubo un distanciamiento temporal, pero esa relación hubo una puerta abierta para que luego hubiese una restauración, una reconciliación, para seguir haciendo ¿qué? Seguir predicando el evangelio. Amor, y muchos de los escritos hablan de que este Marcos más adelante fue el que se convirtió en el evangelista Marcos. El que escribió el evangelio de Marcos, valga la redundancia, que lo escribe. Y mira qué tremendo, amor, porque Marcos era sobrino de Pedro. Entonces, de los evangelios, de los 4 evangelios, el evangelio de Juan es el evangelio como más fiel, porque da detalles íntimos de Jesús, porque Juan era hermano menor de Jesús. Pero Marcos da otro tipo de detalles, porque aunque Marcos no caminó con Jesús, lo escribió desde la perspectiva del apóstol Pedro. Oh, wow. Eso es tremendo. O sea, en algún momento Marcos no sirvió para la obra del ministerio ante los ojos de Pablo. Pero Pablo sabía que dentro de Marcos había un propósito tan grande que él no quemó ese puente. No dijo, Marcos me abandonó, Marcos me hizo esto, Marcos no quiso ir a evangelizar, a Marcos le cayeron los endemoniados, no tiene poder, no se levanta a orar de madrugada conmigo. O sea, Pablo, nunca ventiló el defecto que tenía Marcos.
Y eso es bien importante, que mucha gente, y especialmente gente de ministerio, a donde se rompen relaciones de pacto, se rompe una paternidad espiritual. Yo recuerdo en una ocasión una hija espiritual que vino a donde nosotros, que Dios le habló por sueño literalmente, a donde nosotros la liberábamos de unas cadenas que tenían. Más adelante, a ella no le gustó una relación que yo tenía con un hombre de Dios, y me dijo de todo, que se iba por esto, que por aquello. Bueno, gloria a Dios, vete en paz. Más adelante Dios le vuelve a dar otro sueño. Y esta persona tuvo que venir a pedirme perdón de todo lo malo que habló, de porque se había ido. Y yo simplemente le dije, bueno, somos seres humanos, estamos aquí para perdonarnos. Pero muchas veces, amor, eso le pasa a muchas personas, porque tú nunca sabes quién es la persona que tiene la conexión que tú necesitas. Sí, y también que nosotros tenemos que aprender a lidiar con el desacuerdo. Tenemos que aprender a lidiar con opiniones distintas. Tenemos que aprender a lidiar con la diferencia que uno y el otro pueda tener. Y que una diferencia de opinión, de criterio, de pensamiento, no quiere decir chao, me paro y me voy. Es válido poner una línea, como una línea en cuanto hay un desacuerdo, de pronto tomarte un tiempo para digerir la situación, para calmar tus emociones, para tomar una decisión, si es un distanciamiento permanente, pero terminamos en paz. Exacto, pero tener esa herramienta de decir, ¿sabes qué? Yo me voy a despedir de esta persona, pero lo voy a hacer bien. O sea, lo voy a hacer bien, me voy a despedir bien, me voy a despedir en paz, no me voy a desaparecer y ya, lo voy a hacer bien. Y muchas veces vemos en todos los ámbitos de la vida, en familia, relaciones familiares, que tú te enteras del distanciamiento de alguien porque otro familiar te lo cuenta, pero nunca porque esa persona vino y habló contigo y te dijo, mira, me estoy alejando de ti, tengo un desacuerdo contigo, me está pasando esto y esto y esto y estoy molesta contigo por esta situación. O sea, tener esa valentía de poder enfrentar nuestros desacuerdos, tener la valentía de poder hablar, de poder decir, mira, ¿sabes qué? He tomado la determinación de que yo me voy a despedir de ti y quiero que esto sea permanente. O sea, quiero que esto sea de verdad, ya yo no quiero hablar más nunca contigo en toda mi vida. O sea, y es muy raro que alguien haga eso así. Es raro. Entonces preferimos escondernos detrás de una cortina y dejar un hueco y un abismo, porque es un hueco y un abismo de dolor que causa una separación repentina, dejar un hueco de ofensa, dejar un hueco de lastimar a alguien, que venir y hablar y confrontar las situaciones que tenemos. Entonces es bien importante eso, y por eso es esta historia que de verdad es un versículo que de pronto uno lo puede ir leyendo así, pero cuando lo analizas y ves más adelante lo que pasó, el propósito de Dios en esas relaciones es el hecho de que ellos pudieran dejar el espacio abierto para que en el futuro hubiese podido ocurrir esa restauración. Y por supuesto que en algunos casos es difícil poder mantener la puerta abierta. Porque es que hay unos casos, amor. Hay unos casos que son muy difíciles, ¿no? Y por favor, hay que poner una distancia. Y es importante un límite bien grande. Bien grande. Puesto que eso es bien importante en las relaciones. Y tener ese respeto en las relaciones y demarcar esos puntos es bien importante, porque también puedes prevenir la destrucción completa de esa relación. Entonces, por un desacuerdo, por puntos de vista diferentes o por cualquier otra circunstancia, ¿no? No estamos hablando de relaciones donde de pronto hay gente que mira a uno y dice, pero ¿qué pasa con este familiar que en verdad me irrespeta, abusa de mí, me lastima? Pues evidentemente hay un punto donde nosotros como hijos de Dios también nos tenemos que parar como hijos de Dios en nuestra identidad y sencillamente decir, ¿sabes qué? Yo me amo a mí mismo, como dice la palabra.
también amo al Señor y también amo a mi prójimo, te amo a ti, pero yo necesito cuidarme y necesito alejarme de esta situación, de esta persona y sencillamente guardar mi distancia, ¿no? Es válido también. Entonces, pero, amor, una cosa bien importante que también tiene que ver mucho con la cultura. La forma en la que te educaron. Oh, claro. Tiene que ver tu cultura, tiene que ver las personas que ejercieron influencia en tu niñez, si ese es un patrón de como tus padres digerían las cosas y es el mismo patrón que como tú lidias con esas circunstancias. Yo conozco personas, amor, de que en algún momento alguien les hace algo y por no tener el carácter de confrontar, ponen distancia. Oh, sí. Nosotros hemos lidiado con personas que nos venimos a enterar por un tercero, por un cuarto, por un quinto, de que estaban ofendidas con uno. Y uno dice, pero ¿y por qué nunca esa persona me dijo nada? ¿Por qué no dice? Simplemente se alejó, tú los llamas, pero mira, ¿qué pasó? O sea, discúlpame, ¿no te gustó esto? ¿Qué fue lo que pasó? Y no, todo está bien. No, pero hablemos, así mejor. Ok, buenísimo. Sí. Entonces, es eso que te digo que no. La gente rara. Nuestra cultura, todo eso lo tenemos que rendir a Cristo. Sí. Rendir a Cristo y aprender a lidiar las relaciones como Él quiere que las lidiemos. Y hay algo muy importante que quiero destacar y es que en todas las relaciones que tenemos hay propósito. Siempre las relaciones, cuando Jesús es el Señor de tu vida, tremendo, las relaciones que Él trae a tu vida tienen propósito. Nada ocurre por accidente. Y también cuando Él es el Señor de tu vida, si alguien se determina a salir de tu vida o si hay despedidas en tu vida, el Señor tiene el poder para restaurar relaciones que tienen propósito. Pero también tiene el poder de sanarte cuando alguien te ha lastimado por lo que te hizo y tú te tuviste que despedir. Qué tremendo, amor. El Señor tiene el poder para redimir tu historia, para traer redención a tu vida cuando de pronto estuviste en un matrimonio, en una relación donde te abusaron sexualmente, emocionalmente, lo que sea, y tú decidiste... Físicamente, y tú decidiste tomar una despedida permanente. El Señor tiene el poder para redimir tu historia, para redimir tu destino, para redimir tu futuro. No es el final de tu historia una despedida, y eso es bien importante. No es el final de tu historia cuando ocurre un distanciamiento, no es el final ni siquiera cuando cometemos nosotros el error y le fallamos a la gente y nos alejamos y nos distanciamos sin razón, cuando todos hemos cometido ese error. Y también cuando de pronto el Señor mismo nos pide que nos distanciemos o nos despidamos de una relación o de un grupo, o de tu familia, o de algo, porque te está deteniendo en el propósito de Dios, y hay que hacerlo. El caso de Abraham. Abraham tuvo que el Señor, por así decirlo, esperar muchos años hasta que Abraham obedeciera ese llamado que el Señor le dijo de que dejara su parentela. La casa de su padre. O sea, pasó el tiempo. Varios años. Para que él pudiera obedecer eso. El Señor le estaba diciendo, mira, despídete. ¿Por qué? Porque yo te voy a llevar a una tierra nueva. Yo te voy a llevar a lo que yo tengo para tu vida. Sí. Tú vas a tener muchos hijos y todo eso que vino gracias a esa obediencia de Abraham. Entonces, otro caso también, otra despedida. Como Abraham con su sobrino Lot. Claro. Y eso es tremendo, amor, porque, o sea, eran familiares. Mira, qué tremendo. Lo que pasa es que en la vida de Abraham había muchas ligaduras almáticas con ahí hay un elemento importante, porque no es que tú te vas a alejar de tu familia y no lo vas a ver más nunca. Dios lo separa primero de la casa de su padre. Su padre, según los historiadores, él fabricaba ídolos. Ídolos. Entonces, Abraham viene de una cultura pagana de ídolos, de idolatría. Entonces, Dios tenía que sacarlo de todo lo que era la idolatría
para revelarle el inicio de un nuevo pueblo, para revelarle la teocracia del Todopoderoso de Jehová, el Dios Todopoderoso. Pero también vemos que hay un momento a donde el desacuerdo no era ni entre Abraham ni entre su sobrino, era entre los pastores de ambos, que se peleaban por el agua, por las ovejas, que estas ovejas tomaban más tiempo, y eso se hizo un desastre. Tanto que el mismo Abraham, amando a su sobrino como si fuera un propio hijo, le dijo: hijo, ¿cuál te gusta? Me gusta la llanura de Moab. Vete para allá entonces. Vete para aquella llanura. Hay otro ejemplo de cómo despedirnos. Lo despidió sin problema. en paz. En paz. ¿Y qué fue lo que pasó? Que se fueron en paz, y más adelante su mismo tío va a rescatar a Lot de Sodoma y Gomorra. Es muy poderoso eso. O sea, ¿por qué? Porque no rompió el puente con su sobrino, y su sobrino no lo rompió con él. Por eso es importante que las relaciones que producen poder, usted las tiene que cuidar. Amén. Hombres de Dios, tener acceso a hombres de Dios, mujeres de Dios, no solamente profetas, apóstoles, gente valiosa. Y esto es un principio, amistades, muy poderoso que Dios te trae en el ámbito empresarial. Yo he visto esto, que si un negocio sale mal, todo el mundo queda tranquilo, porque a la vuelta quizás tú tienes el contacto que yo necesito para una temporada de prosperidad. Y mire que si eso lo hemos visto, quedar bien con todos hasta donde sea posible. Ahora, ¿cómo una persona se tiene que despedir correctamente? Bueno, el apóstol Pablo decía algo que es clave, y es que cada vez que esté de nuestra parte, estar en paz con todo. Todo mundo. Estar en paz. Y la misma palabra dice: busca la paz y síguela. Hasta donde sea posible. Hasta donde sea posible. Si tú te vas a ir, te vas a despedir, hazlo en paz. En paz. Vete en paz. Y la paz puede implicar muchas cosas. Puede implicar una conversación de cierre. Puede implicar una confrontación, sencillamente confrontar a la persona, la situación, la circunstancia y decir goodbye. Exponer argumentos. Exponer. Que te sientes así. O de las situaciones, sacarlas a la luz, no tenerlas escondidas en el corazón, sino sacarlo, ¿verdad? Confrontarlo. Amor, y eso es también para sanidad de uno propio. Claro, hablar las cosas. Porque cada quien es responsable de cómo se siente. Obviamente, yo puedo hacerte sentir mal a ti, pero puedo hacer algo que para mí no fue importante. Pero para ti fue muy importante. Y ya yo estoy contento. Amor, vamos por aquí. Y tú estás así, pero mira lo que me acabas de hacer. O sea, mira lo que pasó. Mira lo que pasó, y para mí no pasó nada. ¿Ves? Porque cada persona es diferente. Digiere sus emociones de diferentes formas, y no a todos les afecta lo mismo. Entonces, hasta donde sea su parte de usted, exponga lo que hay en su corazón, porque a veces un sentimiento reprimido, o ¿por qué no le dije esto? ¿Por qué no le dije aquello? Viene después la falta de perdón, la amargura. Una raíz de amargura. Y ahí comienza otro tipo de problemas. Entonces, confronta, expon tus argumentos, siempre ser agradecido. Sí. Yo no concibo, es que mi mente no me da, y pudiera hablar en otro podcast de esto, de cómo una persona que tú bendijiste en diferentes áreas, por una tontería o por un desacuerdo, amor, se van hablando mal de esa persona. Sí, es importante ser agradecido. Es importante cuando terminas una relación ser agradecido. Agradecer lo bueno, quédate con lo bueno de esa relación. Gracias por lo que hiciste por mí. O no, ni siquiera, o sea, gracias por esa amistad que tuviste. Gracias, simplemente. Gracias porque fuiste parte de mi vida. Gracias porque en una temporada fuiste de bendición. Me hiciste muy feliz, disfruté mucho nuestra amistad. Me bendijiste. Y dejar siempre la puerta abierta. Que te vaya bien. Nos vemos, no sé, a la vuelta. Quién sabe, si sí, si no.
pero dejar siempre la puerta abierta y no quemar los puentes. No queme los puentes de tus relaciones. Así que yo sé importantes. Yo sé que de pronto hay personas acá que están atravesando hoy día eso, el dolor, el sentimiento de la despedida de una relación, algo que era valioso para ti, importante, o a lo mejor a ti te ha tocado hacerlo. Lo que quiero es recordarte que Jesús sigue siendo el Señor y Él tiene el poder para sanarte, tiene el poder para traer relaciones nuevas a tu vida, amistades nuevas, tiene el poder para traer relaciones de propósito y de pacto a tu vida. Así que continúa mirando hacia adelante, confiando y creyendo en Él. Bueno, mi cielo, llegamos al final de este episodio número 17, a donde estamos hablando acerca de las despedidas. Yo quiero que usted nos deje saber en la caja de los comentarios qué opinas acerca de las despedidas, qué experiencias has tenido acerca de las despedidas o qué puedes aportar en este podcast a través de los comentarios. Mucha gente le gusta leer los comentarios. A nosotros nos encanta leer tu comentario para saber qué está pasando de aquel lado de la pantalla, de la cámara. Así que gracias por ser parte de nuestro podcast Hablemos de Todo. Recuerda suscribirte, recuerda seguirnos en todas nuestras plataformas sociales, en todas nuestras redes, pero también a través de Apple Podcasts y a través de Spotify. Mucha gente se está conectando en audio. Yo estoy sorprendido cuánta gente le da descargar, el downloading en inglés, descargar estos materiales, estos audios, y van a ser de mucha bendición. Así que mi vida, nos vemos hasta el próximo podcast. Nos vemos. Hablemos de Todo.